Una tímida camarera le pidió al multimillonario CEO un adelanto de sueldo. Entonces él supo el motivo y rompió a llorar. ¿Y si una simple petición de ayuda pudiera romper la barrera entre dos desconocidos, transformando la desesperada súplica de una camarera en un vínculo inesperado con un multimillonario CEO? Cuando Elle Jensen, una tímida camarera, pidió un adelanto de sueldo para salvar la vida de su hermano, nunca imaginó enfrentarse a un hombre con un pasado oculto y una compasión sin explotar. Lo que comenzó como una súplica de dinero se convirtió en un viaje transformador para ambos, revelando no solo secretos, sino también sanación de las maneras más inesperadas. Al final, ¿habría ella salvado a su hermano y cumplido su sueño? ¿O el precio del sacrificio sería más de lo que podía pagar? Elle Jensen, de 26 años, era un pilar silencioso en el opulento caos de la Lumière, la joya de la corona de la alta cocina neoyorquina. Su cabello oscuro, recogido con cuidado en un moño, y su impecable uniforme negro se integraban a la perfección con la elegancia del restaurante. Los clientes la adoraban. Sus ojos color avellana eran cálidos pero reservados. Su sonrisa, un arte consumado, su capacidad para anticipar las necesidades antes de que se manifestaran. Se movía por el comedor con la gracia de una bailarina, rellenando las copas de vino y tranquilizando a los clientes con una calma que parecía natural. Pero bajo su apariencia refinada, ella se ahogaba en un mar de preocupaciones. Su hermano menor, Noah, de 16 años, era su corazón y su carga, con su cabello castaño rizado y una sonrisa torcida. Era un soñador que dibujaba superhéroes en un cuaderno húmedo a pesar de los tubos de oxígeno que lo destrozaban. Nacido con síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, el corazón de Noah era una máquina frágil que se sustentaba con visitas semanales al hospital, medicamentos que costaban miles de dólares y la promesa de una cirugía que podría salvarlo. Y a él también. El precio era astronómico. $300,000, una suma que marcaba el incansable esfuerzo de ella. Trabajaba en 3 empleos, por las noches en Lumia, por las mañanas en una cafetería de Brooklyn llamada Bean and Brew y en trabajos nocturnos de transcripción que le dejaban los ojos rojos y los dedos acalambrados. Cada dólar se destinaba al cuidado de Noah o a su pequeño y destartalado apartamento, donde el radiador resonaba y las ventanas vibraban en invierno. Ella tuvo sueños una vez, brillantes y tangibles. A los 19 años, se matriculó en el programa de enfermería de la Universidad de Nueva York, impulsada por la pasión por sanar. Se imaginaba con uniforme médico, aliviando el dolor con la misma ternura que le mostraba a Noah durante sus noches de insomnio. Pero cuando su condición empeoró hace 3 años, ella abandonó la escuela. Las facturas del hospital superaron a los libros de texto, y la supervivencia de Noah superó a su futuro. Se dijo a sí misma que volvería a la escuela cuando las cosas se estabilizaran. Pero los años se acumularon y el sueño quedó sepultado bajo cartas de rechazo de bancos, organizaciones benéficas y programas de subvenciones. El sistema era un laberinto y ella estaba atrapada. Noah era su ancla. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 años, dejándola a cargo de la crianza de su hermano de 12 años. A pesar de su fragilidad, Noah era una chispa que bromeaba sobre convertirse en el próximo Stanley dibujando héroes con capa que siempre salvaban el día. Pero últimamente, su luz se estaba apagando. Su piel estaba pálida. Su respiración era dificultosa. Su risa, rara. Ella vio el miedo que escondía tras sus bocetos. Y eso la destrozó. No podía perderlo. Él era su familia, su propósito, la razón por la que se arrastraba a través de 18 días. Pero el peso de mantenerlo con vida la estaba destrozando y la esperanza se le escapaba entre los dedos como arena. James Turner era un titán en un mundo de poder y ambición. A los 42 años, era el director ejecutivo de Tunitech, un imperio tecnológico que había redefinido la computación en la nube y lo había colocado en la lista de multimillonarios de Forbes antes de cumplir los 40. En la Lumière, era un personaje fijo, a menudo solo en la barra o en una cabina privada.
Sus trajes a medida y sus penetrantes ojos azules lo marcaban como intocable. Para ella, él era el señor Turner, un cliente cortés pero distante que pedía whisky solo y vieirás selladas. Con generosas propinas y hablando con moderación, ella respetaba su soledad. Sintiendo una silenciosa tormenta bajo su calma, James no era ajeno a ella. Con el paso de los meses, había notado su eficiencia. La forma en que manejaba el caos con un aplomo que rivalizaba con el de sus compañeros de la sala de juntas. Un cliente borracho que exigía una mesa nueva, un lío en la cocina que retrasaba los pedidos. Lo gestionaba todo con una calma que lo impresionaba. En su vida de reuniones interminables y acuerdos de alto riesgo, Lumière era un santuario y la presencia de ella formaba parte de su ritmo. Pero mantenía las distancias. Desde que su esposa Clare murió de cáncer de páncreas hacía 15 meses, James se había aislado. El trabajo era su anestesia, adormeciendo la culpa de haberle fallado a Clare. Había pasado sus últimos meses buscando adquisiciones, pensando que estaba asegurando su legado cuando ella necesitaba su mano, su corazón. El arrepentimiento era un dolor constante, convirtiéndolo en un hombre que medía la vida en precios de acciones y márgenes de beneficio. Se decía a sí mismo que estaba bien, pero el vacío era un vacío creciente. Era un martes de febrero intenso, y Lumia estaba repleto de la élite de Manhattan, tiburones de Wall Street, divas de Broadway y magnates de la tecnología como James. Ella se movía por el comedor. Su sonrisa era una máscara, su mente un campo de batalla. Esa mañana, llegó una factura del hospital. $18,000 por las últimas pruebas de Noah y una visita a urgencias tras desmayarse durante una clase de arte. Sus ahorros, acumulados durante años de sacrificio, se habían reducido a $254,19. La cirugía que Noah necesitaba era un espejismo lejano y el seguro cubría solo una pequeña parte de los costos. Había solicitado todas las subvenciones de préstamos de la IFLAN. Financiación colectiva, pero las respuestas siempre eran denegadas. ¿No cumplía los requisitos? Inténtelo de nuevo. La burocracia era una hidra, generando nuevos obstáculos a cada paso. Durante un descanso inusual, ella se metió en la sala de profesores, con las manos temblorosas mientras revisaba su teléfono. Un mensaje de María, la enfermera a domicilio de Noah, la golpeó como un puñetazo. Los niveles de oxígeno de Noah están bajos. Le cuesta respirar. Llame al doctor Patel ahora mismo. Ella llamó al médico. Su voz era baja para evitar llamar la atención. La noticia era una pesadilla. Noah necesitaba un nuevo medicamento. Un último estabilizador de puntos antes de la cirugía. Costaba $3,500 al mes. Sin cobertura del seguro. Sin él, su corazón podría fallar antes de que la mesa de operaciones fuera siquiera una opción. Ella colgó, con el pecho apretado, las lágrimas quemándole los ojos. No podía llorar allí, no con un comedor lleno de clientes exigentes. Se echó agua fría en la cara. Recuperó su sonrisa y volvió al trabajo. La noche fue brutal. Una pareja en la mesa 9 devolvió su filete de $400, alegando que estaba demasiado cocido. Un técnico en la mesa 7 chasqueó los dedos, pidiendo a gritos. Otro martini. Ella seguía moviéndose, pero su compostura se estaba desmoronando. Se vio reflejada en una pared de espejos, demacrada, con los ojos hundidos, un fantasma de sí misma. 3 trabajos, interminables visitas al hospital. El temor constante de que fuera insostenible. Le estaba fallando a Noah, y ese pensamiento era como una cuchilla que le retorcía las entrañas. Necesitaba una salida, y la necesitaba ya. En un fugaz momento de tranquilidad, ella encontró a Samantha, la gerente del restaurante, cerca del puesto de la anfitriona. Samantha, de 55 años, era una mujer astuta con un corte de pelo bob y un corazón que escondía tras un no. Fachada, dijo ella,
apenas oyéndose por encima del murmullo del comedor. «¿Podemos hablar?» Samantha levantó la vista de su tableta y entrecerró los ojos al ver la mirada de ella. «Te ves fatal, ella». «¿Qué pasa?», preguntó con las manos entrelazadas, clavándose las uñas en las palmas. «Necesito un adelanto de mi sueldo, 5,000 si puedes. Sé que es mucho, pero estoy desesperada». Samantha frunció el ceño y suavizó la voz. «Eres nuestra mejor camarera, ella, pero los adelantos son un rollo. Las corporaciones tienen reglas más estrictas que una guía telefónica. ¿Puedes decirme por qué? Quizás pueda mover algunos hilos». A ella se le hizo un nudo en la garganta. Había mantenido la enfermedad de Noah en secreto, un dolor privado que no estaba lista para compartir. «Es personal», dijo con la voz quebrada. «Solo necesito ayuda, por favor». Samantha suspiró con la expresión desgarrada. «Lo intentaré, pero podría tardar 10 días. Las corporaciones se mueven como la melaza. Aguanta. Vale, 10 días». A ella se le encogió el estómago. Noah no tenía ni 10 días. Más tarde, cuando el restaurante se vaciaba, ella vio a James en la barra. Estaba solo, sin haber probado el whisky, con la mirada fija en el líquido ámbar. Algo se quebró en su interior. No podía esperar a la burocracia corporativa ni a otro rechazo. Necesitaba actuar, y James, con sus miles de millones, era su última esperanza. Le temblaban las piernas al acercarse. «Señor Turner», su voz era un susurro, casi perdido en la suave música de piano. Él levantó la vista, con sus ojos azules penetrantes por la sorpresa. «¿Sería posible solicitar un adelanto de mi sueldo? Estoy en una situación difícil». James arqueó la ceja, con expresión cautelosa. Había oído propuestas antes de empleados que buscaban ayuda. «Contando con su riqueza. Por adelantado», dijo con tono frío. «Así no es como hacemos las cosas aquí». A ella le ardía la cara, pero insistió con la voz temblorosa. «Sé que no es normal, señor. No preguntaría si no fuera cuestión de vida o muerte». La observó con la mirada penetrante, sus manos inquietas, sus ojos desviados, pero había una crudeza en su postura, una desesperación que no parecía ensayada. «Vuelve después de tu turno», dijo. «Por fin. Hablaremos». Ella asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Había arriesgado su vida y ahora estaba en caída libre. La confesión que destrozó barreras. A medianoche, Lumière era una sombra de sí misma. El comedor estaba vacío, salvo por unos pocos empleados que fregaban el suelo. James seguía en la barra, con la chaqueta del traje colgada sobre el taburete. Sin whisky, la tenue iluminación suavizaba sus rasgos, pero sus ojos eran penetrantes, observando a ella mientras se acercaba. Estaba de pie frente a él, sin delantal. Tenía las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. «Entonces», dijo James, dejando su vaso con un suave tintineo. «¿De qué se trata esto? No me pareces alguien que pida limosna. ¿Qué pasa?» Ella se quedó paralizada. Había planeado mantener la vaguedad, rogar por el dinero y retirarse. Pero su voz, firme pero con un matiz de genuina curiosidad, quebró sus defensas. Bajó la mirada hacia la barra, con la respiración entrecortada. «Es mi hermano, Noah», empezó a decir, con voz apenas audible. «Tiene 16 años. Tiene una afección cardíaca, síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Ha estado luchando desde que era un bebé, pero está empeorando. Necesita cirugía. Y las facturas». Se le quebró la voz y se llevó una mano a la boca, con lágrimas. Desbordando. «Las facturas me están aplastando. Tengo 3 trabajos, pero no es suficiente. Intento salvarlo, pero estoy fallando». Le habló de los bocetos de Noah, de sus superhéroes con sonrisas intrépidas, dibujados para escapar del dolor. Le contó de las noches que le sostenía la mano mientras él jadeaba en busca de aire,
con la máquina de oxígeno zumbando como una nana cruel. Le contó de cómo abandonó la escuela de enfermería, de su sueño de curar a otros que se sacrificaron por la supervivencia de Noah. Le contó del miedo que la despertó a las 3 de la mañana, del temor de que su teléfono sonara con el número del hospital. No pido compasión, dijo con voz ronca. Simplemente no sé cómo seguir adelante. James escuchaba, con el rostro indescifrable al principio. Pero a medida que las palabras de ella fluían, algo se quebró en su interior. Su historia fue un mazazo que derribó los muros que había construido desde la muerte de Clare. Vio el amor en los ojos de ella, la desesperación, el altruismo. Era Clare de nuevo. Su fuerza silenciosa, su lucha contra el cáncer y su incapacidad para estar ahí. Había pasado sus últimos meses en salas de juntas, firmando acuerdos, pensando que él la proveía cuando ella necesitaba su corazón. La culpa lo había vuelto frío, un hombre que valoraba las ganancias por encima de las personas. Pero la vulnerabilidad de ella era un espejo que reflejaba sus arrepentimientos, sus pérdidas, su humanidad. Se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas le escocieron en los ojos. Se dio la vuelta, secándoselas rápidamente. Pero ella lo vio. Señor Turner, dijo, con voz suave y preocupada. Estoy bien, dijo con voz áspera, pero no lo estaba. Por primera vez en años, sintió un fuerte dolor en el corazón. Viva, Ellis, la historia había despertado en él una necesidad de conectar, de preocuparse, de enmendar el daño. Pero había más en la reacción de James de lo que ella sabía. Mientras hablaba, un recuerdo afloró, nítido y enterrado. Años atrás, cuando Turnitech era una startup incipiente, James había trabajado con un brillante ingeniero llamado Michael Hensenella, el padre de él. Michael había sido un amigo, un visionario que ayudó a construir los cimientos de la empresa. Pero cuando Michael murió en un accidente de coche, James, consumido por su propia ambición, se alejó de la familia. Había enviado flores, un cheque, pero nada más. Ahora, al escuchar la historia de ella, se dio cuenta de la conexión. Noah era el hijo de Michael. Ella, su hija. La culpa profunda en esto no era solo el dolor de un extraño. Era el legado de un amigo al que le había fallado. James se lo guardó para sí mismo. Su mente, acelerada, aún no podía decírselo a ella. No hasta que comprendiera el peso de su negligencia pasada. Pero eso alimentó su determinación. Ayudarla no era solo compasión, era una expiación. La oferta que lo cambió todo. James se aclaró la garganta. Su voz se tranquilizó. Ella, dijo, cubro los gastos médicos de Noah, la cirugía, los medicamentos, todo. Y pago tu escuela de enfermería. Te mereces tus sueños. Ella lo miró fijamente, conteniendo la respiración. Las palabras eran irreales. Un salvavidas que no podía aferrar. Señor Turner, no puedo aceptar eso. Es demasiado. No lo está aceptando, dijo con firmeza. Lo estoy haciendo. Y hay más. Quiero que trabajes en Turnitech en nuestro programa de extensión comunitaria. Ayudamos a las familias a navegar por la atención médica y a conseguir recursos. Has vivido esto, serías invaluable. La mente de ella giró. ¿Por qué? Susurró, con lágrimas, corriéndole por la cara. ¿Por qué yo? James. Dudó, con la mirada atormentada. Mi esposa. Clare murió hace 15 meses. Cáncer de páncreas. No estuve ahí para ella. En realidad, no. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio, pensando que importaba más que ella. No puedo arreglar eso. Pero puedo ayudarte. Puedo ayudar a Noah. Es un comienzo. Los sollozos de ella se liberaron. No por desesperación, sino por una esperanza tan intensa que dolía. Gracias, dijo con la voz temblando. No sé cómo pagártelo. No tienes que hacerlo, dijo James. Simplemente sigue luchando. El camino a la redención.
En los meses siguientes, la promesa de James tomó forma. Se programó la cirugía de Noah, financiada por la Fundación Turnitech. Ella se inscribió en un programa de enfermería a tiempo parcial. Sus primeras clases fueron una mezcla de miedo y alegría. En Turnitech, se dedicó por completo al programa de extensión comunitaria, ayudando a las familias a navegar por el laberinto de la atención médica. Consiguió subvenciones para una madre soltera cuyo hijo necesitaba diálisis, luchó contra las denegaciones de seguros para una pareja de ancianos y se sentó con padres que se sentían tan perdidos como ella. Su empatía, nacida de su propio dolor, fue un faro, y las familias confiaron en ella incondicionalmente. James se estaba transformando gracias a la valentía de ella, que lo obligó a afrontar su dolor. Comenzó terapia, desentrañando la culpa de los últimos meses de vida de Clare. En reuniones nocturnas con ella, compartía historias del amor de Clare. Para los Peyes, su Oki tarareando, sus bromas sobre su terrible cocina. Ella escuchaba. Su presencia era un ancla silenciosa. Su amistad se profundizó. No romántica, sino profunda. Construida sobre la vulnerabilidad y una misión compartida, pero los desafíos se avecinaban. Samantha, la gerente, enfrentó presión de la empresa para despedir a ella por su petición poco profesional a James. James intervino, asegurándose de que Saman, el apoyo de Tiacha y la exposición de las políticas insensibles de la empresa. Mientras tanto, un CEO de una empresa tecnológica rival, Víctor Mero, aprovechó la oportunidad. Víctor, un antiguo colega de James, guardaba rencor desde sus inicios en Turnitech, cuando James lo superó en maniobras para tomar el control. Al enterarse de la relación de James con ella, Víctor investigó su pasado, con la esperanza de explotar la enfermedad de Noah o los problemas financieros de ella para desacreditar a James. Filtró rumores a la prensa sensacionalista, presentando la oferta de James como un truco publicitario. El frenesí mediático puso a prueba la determinación de ella, pero James se mantuvo firme, protegiéndola a ella y a Noah de los focos. La cirugía de Noah duró 10 horas agotadoras. Ella caminaba de un lado a otro por la sala de espera del hospital, con el corazón en un puño, agarrando el cuaderno de dibujo de Noah como un talismán. Cuando el médico salió con su equipo, ella se derrumbó en lágrimas, inundada de alivio. La recuperación de Noah fue lenta, pero recuperó el ánimo. Ella lo llevó a Turnitech una tarde, donde tímidamente le mostró a James sus bocetos. James, inspirado, lanzó Noaceroes, un programa de arte para niños hospitalizados. Los ojos de Noah brillaron, su lápiz brilló con un nuevo propósito. Un año después, ella y James asistieron a un evento para recaudar fondos para Noaceroes. La sala bullía de donantes, médicos y familias a las que habían ayudado. Ella, ahora una defensora segura de sí misma, habló con pasión, con voz firme pero cálida. James observaba con orgullo en los ojos. Pero esa noche le deparó una revelación más profunda. Después del evento, James tomó a Ellie aparte, con expresión seria. «Hay algo que necesito decirte», le dijo. Le reveló su conexión con su padre, Michael, y su arrepentimiento por haber abandonado a la familia después del accidente. «Le debía más», dijo James con voz ronca. «Ayudándote, y que sepas que es mi manera de honrarlo». Ella estaba atónita, con lágrimas en los ojos. Había idolatrado a su padre, pero su trabajo con Turnitech era un recuerdo borroso. Ahora, la unía a James de maneras que no había imaginado. «No eres él», dijo en voz baja. «Pero ya estás aquí. Es suficiente». Al día siguiente, Noah le entregó una carta a James. Con 17 años, Noah era más fuerte, sus bocetos más audaces. La carta agradecía a James, no solo por la cirugía, sino por salvar a ella. «Es mi heroína», escribió Noah. «Le diste alas». James la leyó en su oficina. Las lágrimas corrían por su rostro. Por primera vez, se sintió absuelto. No del todo,
pero lo suficiente para seguir adelante. Al final de la recaudación de fondos, ella y James estaban en el balcón de Lumière. El horizonte de Manhattan brillaba abajo. Ella recordó aquella noche desesperada, cuando era camarera sin nada más que una pregunta. Había encontrado algo más que dinero, esperanza, amistad, un propósito. Estaba a mitad de la carrera de enfermería, su sueño hecho realidad. Noah prosperaba, su arte era inspirador. Niños en distintos hospitales, y ella ya no estaba sola. Tenía a James, un compañero en una misión más grande que ellos mismos. James, a su lado, sintió el cambio. Su riqueza le había dado poder. Pero ella le había dado un propósito. Había pasado años persiguiendo el éxito, pero ahora buscaba la conexión, la redención para Clare, para Michael, para sí mismo. Su vínculo, forjado en la vulnerabilidad, era un salvavidas. No eran amantes, sino familia, unidos por el dolor y los triunfos compartidos. Mientras la ciudad brillaba, ella sonrió. «Lo logramos», dijo. «Aún no hemos terminado», respondió James con voz firme. No eran los héroes de Noé, que estaban creciendo, ayudando a cientos de familias. Ella se estaba convirtiendo en la enfermera que siempre había soñado, y James estaba reconstruyendo su corazón, un acto de compasión a la vez. Su historia comenzó con una pregunta en un restaurante, pero terminó con un legado de esperanza, sanación y el poder de un solo momento para cambiar el mundo. Si te conmovió la experiencia de ella y James, dale a me gusta y suscríbete para seguir más historias de coraje y conexión. ¿Qué sacrificarías por alguien a quien amas? Comparte tu opinión a continuación.